Rápidamente nos vamos a enlazar antes que nos gane la hora, aunque vamos a regresar después de la pausa también con Gustavo Rodríguez. Él es escritor y editor del portal Jugo de Caigua, analista político también, por supuesto. Gustavo Rodríguez, bienvenido a Las Cosas por su Nombre. ¿Qué tal? Encantado. Mucho gusto, Gustavo. Por favor, ¿cómo tú has analizado hasta este momento esta elección y lo que va pasando, ¿no? El país se ha dividido en dos, hay dos realidades, parece absolutamente encontradas y que se están alejando cada vez más. Bueno, sí, si lo analizamos de un punto de vista superficial, es claro que hay dos, entre comillas, bandos, ¿no? Dos segmentos de la sociedad. Uno que defiende el modelo socioeconómico instalado en los últimos 30 años y otro que quisiera verlo cambiar. Eso desde un punto de vista superficial, pero si escarbamos mucho más nos vamos dando cuenta de que la sociedad peruana tiene unas fracturas muy profundas que datan incluso desde la época virreinal. Yo me atreví a decir anoche en una entrevista que el nuestro es un país, el nuestro es un virreinato en el que se vota cada 5 años, porque vemos a un sector de la población costeño, digamos Lima, Costa Norte, integrado al mercado, integrado a la, entre comillas, modernidad, y vemos toda una serie de regiones que se sienten excluidas y alzan su voz, ¿no? Tal como hace 200 años, digamos, Lima fue el último bastión antes de que la independencia cayera. Entonces, digamos que esas pulsiones todavía se ven como sustrato, como cimiento de lo que tenemos, con lo que implica pues clasismo, racismo, prejuicios. Pero además ahora con los males del siglo XXI, es decir, la irrupción brutal de las fake news a través de las redes sociales y una pandemia tremenda que nos ha hecho pues desconfiar de todo. Entonces cuando tú juntas en el mismo cóctel o en la misma receta nuestros antecedentes históricos de siglos con estos fenómenos del siglo XXI, pues resulta esta elección, ¿no? tan preocupante, ¿no? Tan preocupante. Muy bien, yo te dejo una pregunta, por favor, necesito que me esperes a que me vaya a la pausa comercial, pero los dos actores han tenido, yo creo, un manejo preocupante, como tú dices, también de sus campañas, y ahora que parece que ninguno sabe perder, porque uno no lo dice, no lo verbaliza, fraude, pero llama a las masas, que es donde mejor se mueve, y la otra candidata también llama al Twitter, a las redes, a donde mejor se maneja, donde se maneja también mucha mentira. No se sabe perder y van a salir con falta de legitimidad porque tienen al país dividido. Quiero tu análisis de eso, pero después de la pausa, por favor, Gustavo. Regresamos con Gustavo Rodríguez inmediatamente y yo me había quedado con una pregunta. Y gracias por esperarnos esta pequeña pausa. Gustavo, no saben perder, parece que no saben que después de polarizar tanto, ellos van a pagar los resultados, los platos rotos. ¿Por qué no saben perder? ¿Cómo analizas esto que están haciendo? Bueno, ¿por qué no saben perder? Es una pregunta un poco difícil de contestar. Yo creo que tiene que ver con que somos una sociedad que en las últimas décadas no se ha encargado de formar ciudadanos, ni en nuestras escuelas, ni en nuestras familias. Es decir, cualquier niño en el colegio, en la escuela, no le enseñan a trabajar en equipo, a trabajar proyectos juntos, no los enseñan a debatir, a conciliar, nos ayudan a aprender fórmulas, nos ayudan a aprender himnos, pero no a trabajar juntos, ¿no? Entonces, digamos que toda la clase política que tenemos ahora es resultado de toda esta educación que no forma en estas llamadas habilidades blandas. Eso para responder esa pregunta. Ahora, desde un punto de vista de análisis
de cómo debió darse la campaña, era evidente que la gran mayoría de peruanos no los queríamos a ellos en la primera, digamos, en esta fase final. Y más del 80% de los peruanos sí queremos cambios, pero mayoritariamente cambios moderados. Y ellos no han respetado lo que la mayoría quiere. Está claro, yo creo que asusados por sus propias burbujas, han terminado dándole la espalda a lo que quiere la mayoría de nuestros compatriotas. Y, por ejemplo, Castillo, al enfrentarse a una candidata con tanto antivoto como Keiko Fujimori, la tenía mucho más fácil. A él le hubiera bastado ya apegarse a un discurso más conciliador, tirarse un poquito más al centro y no estaría ahorita contándose voto contra voto. El antivoto de Keiko Fujimori hubiera bastado. Keiko Fujimori hizo lo que tenía que hacer, es decir, sembrar dudas, meter miedo. Ahora, finalmente yo creo que a todo el sistema que la avalaba se le pasó la mano, porque ya hemos llegado al extremo de la irracionalidad absoluta. Y eso nos lleva al escenario en el que estamos ahora. Pero ¿a ti te parece, después de esta segunda vuelta, la campaña de la segunda vuelta, como tú la has descrito, pero ya, ahora solamente la elección ya está hecha, los votos están dados, los están contando, los observadores internacionales han dicho que no hay visos de fraude, ellos están hablando desde sus trincheras de posibilidad de fraude? Pedro Castillo está diciendo que no ha hablado de fraude, pero ayer yo he dado cuenta de varias partes de las regiones que habían marchas y él nos salió a sentar una posición y decir: señores, ustedes son mis simpatizantes, no hay fraude, por favor, sino más bien salió a decir: cuidemos el voto. Y en la noche Keiko Fujimori había estado callada todo el día cuando los números le eran favorables, y resulta que en la noche ya no le eran favorables y habló de fraude. Entonces, este cambio de posición, suavidad del lado de los lapicitos, no es una irresponsabilidad cuando el país está de por medio. Están pensando solamente en los que les favorece a ellos y después les va a pasar factura. Ambos candidatos se están comportando de una manera irresponsable al insinuar la posibilidad de que haya fraude. Se están aprovechando también de que el Perú sea quizá el país más desconfiado de América Latina. Entonces desconfiamos en todo lo que sea institucionalizado. Entonces están dinamitando la democracia que ellos dicen defender o querer defender, definitivamente. Es terrible. Es terrible. Eso no puede ocurrir, no debemos dejar que ocurra, para nada. ¿Y a ti te parece? Sí, uno con sus propios estrategias. Sí. ¿Y a ti te parece, porque de repente yo me equivoco y es mi percepción y estoy de verdad en la luna, pero a ti te parece que hay indicios de fraude? ¿A ti te parece que lo que ha presentado la señora Fujimori en realidad es para tomarlo en serio, y lo que ha dicho Pedro Castillo y lo que dicen en realidad sus simpatizantes? Porque cuando ayer nos decían a los reporteros que están en calle, a los reporteros de Exitosas, le decían: pero nosotros estamos defendiendo nuestro voto y además hay fraude porque Pedro Castillo debió sacar 80% y nos están robando porque está en 50% y eso es imposible. Entonces, en realidad, esa es la clase de denuncias que hay. Por un lado, hay 3 o 4 denuncias, ¿no? Y por el otro lado, ellos creen que deben tener más. ¿Estas son suficientes indicios para gritar fraude? Bueno, es tipo de esta sociedad posmoderna que se mueve por chismes, se mueve por fake news, se mueve por intuiciones. O sea, nos hemos acostumbrado a eso, a que el chisme sea lo que nos lleve a conducirnos. También es verdad
que es producto de la burbuja en la cual se mueve cada tipo de elector en el Perú. Es decir, por un lado tienes electores en zonas privilegiadas donde Keiko Fujimori arrasa, entonces tú crees que es imposible que haya un porcentaje mínimo de votos a favor de Castillo. Y en zonas no tan privilegiadas donde Castillo arrasa, la lectura de un ciudadano que vive ahí puede ser, pero ¿cómo es posible que Keiko haya sacado tanto voto? Entonces, estas burbujas antagónicas, sumada que estamos en la sociedad del chisme, de la farándula, logra pues que se ponga como denuncia cualquier cosa que está pegada con babas. O sea, no hay indicios de fraude. A ver, fraude es lo de mi época, como dirían los viejos. Es decir, las instituciones el año 2000 sí cometieron fraude. Y hubo instancias, observadores internacionales que lo señalaron. En este momento, los observadores internacionales están felicitando a las instituciones que velan por el voto en el Perú. O sea, lo que hay es, sí, típicos argucias, excesos que se dan en toda elección. O sea, en toda elección siempre va a haber simpatizantes, personeros, gente que se quiere pasar de la raya y que tiene que ser denunciado. Pero para eso hay causas institucionales. O sea, no puedes poner en peligro nuestra frágil democracia levantando la banderita del fraude solo porque después te puede beneficiar. De ninguna manera. Eso tenemos que rechazarlo como ciudadanos. Decir fraude es una palabra muy fuerte, es una palabra muy fuerte, como el terrorismo. O sea, decirle terruco a otra persona es una palabra muy fuerte como para decirla. No nos acostumbremos a banalizar la palabra terrorismo ni la palabra fraude, por favor. Muy bien, una última consulta, Gustavo. Ahora, ojalá que entren en razón, ojalá que todo el mundo entienda de que las cosas están siendo, a mí me parece, transparente, porque tú puedes ver las actas, han visto, por primera vez se han dejado entrar a los medios de comunicación a ver el escrutinio, se puede entrevistar a todos los funcionarios de la OMPE. Como bien dices, los observadores internacionales han felicitado al país y si tú lo comparas con lo que pasó en el 2000 es otra cosa, pues, porque cuando se habla de fraude se habla que los organismos electorales están coludidos, no que en la mesa, los miembros de mesa, algunas personas tratan de llenar la cédula. Eso pues se cae cuando los dos personeros se dan cuenta y no se contabiliza. ¿Qué es lo que se debería de hacer en este momento? Yo vi que había un pacto social, transparencia, la Iglesia Católica, los hicieron firmar, jurar. ¿Se debería activar de una vez estas instituciones sociales para exigir en aras de la firma? Oigan, señores, ustedes están yendo por el camino del mal, ¿no? O sea, ustedes han firmado respeto a la democracia y lo primero que están haciendo sin saber quién ganó, sin ser presidente, ¿ya le están pisoteando? De acuerdo, Karina. Es hora que la sociedad civil, los ciudadanos, los entes que los obligaron a firmar sus pactos, dejarle las orejas. O sea, cumplan su palabra, señora Fujimori, señor Castillo. Tranquilicen a la población. No siempre el fantasma del fraude, cuando no hay evidencia de que haya un fraude sistemático. O sea, no lleguemos a lo que pasó en Estados Unidos finalmente, que fruto de esto, de la desconfianza, el prejuicio, el miedo y este asusamiento, terminó pues con la toma del Capitolio por vándalos, ¿no? O sea, no creemos ese clima, por favor. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ayudándonos a entender qué es lo que está pasando y finalmente hemos coincidido, pues, ¿no? De que no se ve en realidad que haya un fraude. Cuando lo veamos alzaremos la voz, pero no lo estamos viendo de ningún lado, de ninguna parte. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros.